Ya, entonces hoy día vamos a revisar en primera parte la clasificación de estos estudios. Vamos a ver cuáles son los estudios observacionales, experimentales, revisiones sistemáticas también, algo que está en boga, felizmente, aunque esto es algo muy antiguo, pero igual felizmente ya están hablando mucho, o sea, de revisiones sistemáticas, y vamos a ver los niveles de evidencia. Entonces vamos a ver y explicar por qué este estudio tiene un mayor nivel de evidencia que otro tipo de estudio. Eso también lo vamos a revisar hoy día. Entonces empecemos. Ahora voy a poner aquí mi plumita. Ya, primero veamos acá, voy a poner mi lupa, ¿dónde está mi lupa? Aquí está. Los estudios epidemiológicos los podemos clasificar de distintas maneras, ¿ya? De distintas maneras, ¿ya? Entonces hay muchas clasificaciones. Una de las clasificaciones es esta, que clasifican estos estudios, estudios transversales y longitudinales. ¿Cuál es la diferencia de estos dos estudios? La diferencia es sencilla. En estudio transversal, lo que voy a hacer es medir la variable, recuerden la clase de estadística, la variable una sola vez. Voy a medir la variable solamente una vez. Por ejemplo, la variable hipertensión arterial. Le pregunto al sujeto, ¿tiene hipertensión arterial? Sí, no. Ya. Me respondió no, ya. Esa es la única medición que voy a hacer. Eso es un estudio transversal. Solamente voy a medir la variable una sola vez. En cambio, en un estudio longitudinal, vamos a medir la variable al menos dos veces. Al menos dos veces. Por ejemplo, el clásico estudio antes y después. Voy a medir la variable antes del tratamiento y después del tratamiento. La vez pasada les mencioné, ¿no? Mido la presión sistólica antes, le doy un antihipertensivo y después veo cuánto ha reducido la presión arterial. Antes y después, mido al menos dos veces en el tiempo. Esa es la gran diferencia en estudios transversales y longitudinales, ¿ya? Recuerden eso. Ahora, la siguiente. Esta es otra clasificación que ha venido en el examen, pero asociada a un tipo de estudio. Tiene que ver si este estudio es prospectivo, retrospectivo o ambispectivo. Ya tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué tiene que ver? Veamos la línea temporal. En la línea temporal actualmente estamos en el presente. En estos momentos estamos en un presente. Pero lo que ocurra más de un rato, en unos segundos adelante o minutos adelante, ya es el futuro. Y lo que acaba de pasar hace un segundo ya es el pasado. ¿Ya? Entonces, teniendo esta lógica, si es que hoy día empezamos nuestra investigación y empezamos a recopilar la información de acá hacia adelante, eso es un estudio prospectivo, ¿ya? Si vamos a recopilar la información desde ahora en adelante, eso es un estudio prospectivo. En cambio, si es que hoy día vamos a empezar nuestra investigación, pero vamos a recopilar información que otras personas ya lo recopilaron, ya lo escribieron, y lo único que yo voy a hacer es revisar esos registros, es un estudio retrospectivo, ¿ya? Retrospectivo. Entonces, prospectivo es generalmente, por ejemplo, cuando vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta, ya hacemos nuestro protocolo de investigación, empieza la encuesta, vamos a preguntar a los sujetos, vamos recopilando la información mientras que va sucediendo, mientras que te están dando la información. El clásico ejemplo de estudio prospectivo son los ensayos clínicos. Empezamos hoy día nuestro ensayo clínico. ¿Cómo obtenemos los resultados? Vamos a recopilando en nuestra ficha de recolección de datos. Es un estudio prospectivo. En cambio, en un estudio retrospectivo vamos a revisar información, registros, generalmente historias clínicas, reportes que han registrado otras personas, ¿ya? Entonces esa es la gran diferencia. ¿Y qué es un estudio ambispectivo? Un estudio ambispectivo es aquel que utiliza información del pasado y lo actualiza hacia el futuro, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál? Imagínense que ustedes tienen información de 10 personas, su historia clínica de 10 personas, todo lo que le ha pasado a estas 10 personas durante 20 años. ¿Listo? Entonces, hago mi estudio hacia futuro 10 años más. Recopilo esa información desde ahora en adelante, por 10 años más. Entonces ya tengo un estudio de 30 años, ahorrando tiempo. Entonces, ese sería un estudio ambispectivo, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos estudios de corte ambispectivos, ¿ya? Entonces, esa es otra clasificación. Prospectivo, retrospectivo y ambispectivo. Y eso ha venido en examen por ahí, ¿no? Por eso ahí está el Fénix por acá. Y ahora vamos a ver la otra clasificación, la cual vamos a utilizar para dividir esta clase. Es aquella que divide en función a que si existe o no existe intervención. ¿Existe o no existe intervención? ¿A qué nos referimos con eso? Cuando no existe intervención, lo único que hago es mirar lo que ocurre, lo único que hago es mirar y apuntar lo que ocurre. Estoy apuntando, por ejemplo, este niño está mirando un insecto y apunta, no es de color rojo, es chiquitito, camina, tiene patas. Lo único que hago es apuntar. Eso es un estudio observacional. Eso es un estudio observacional. Mientras que acá, el investigador dice, vamos a dar este tratamiento nuevo a este sujeto. Mientras que a este otro sujeto le vamos a dar agüita nada más, el placebo le llama. Entonces, eso ya es un estudio experimental en el cual el investigador determina qué le voy a dar a cada sujeto, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Si existe o no existe intervención. No existe observacional, existe experimental. Ahora, en observacionales, ya les dije, lo único que hago es apuntar lo que ocurre. Hay dos tipos de estudios.
uno en el cual solamente describo al conjunto de sujetos que voy a estudiar, una muestra, o de repente lo que hago es comparar dos grupos de sujetos. Comparo el grupo de sujetos, por ejemplo, el grupo de quien enfermo y el grupo sano. Entonces, si es que no hay grupo de comparación, eso se llama estudio descriptivo. Lo único que voy a hacer es describir lo que ocurre en este grupo de sujetos. Por ejemplo, voy a estudiar los alumnos de ahorita de la clase. ¿Ya? ¿Cuántos del sexo masculino son? ¿Cuántos del sexo femenino son? Por ejemplo, del sexo femenino son, por ejemplo, 60%. En cambio, masculinos es del 40%. ¿Cuál es la edad? La edad promedio es, por ejemplo, 25 años. Y así, voy recopilando solamente la información, describiendo esta población. Lo único que hago es describirla. No hago comparación de grupos. Mientras que un estudio analítico sí comparo dos grupos. Comparo el grupo A y el grupo B. Por ejemplo, si comparo el grupo enfermo versus el grupo sano, eso tiene ese es un tipo de estudio. Eso se llama el estudio casos y controles. Ahí estoy comparando dos grupos de sujetos, el grupo enfermo versus el grupo sano. Otra forma de comparar es el grupo expuesto a un factor, a una situación, y el no expuesto. Si comparo el grupo expuesto versus el grupo no expuesto, eso se llama estudio de cohorte. ¿Ya? Esta es la gran diferencia. Fíjense bien, porque eso va a depender qué va a ser la respuesta del examen. Esta es la parte importantísima. Ahora, en exámenes, ¿qué más ha venido? Más ha venido estudios tipo analítico en los exámenes. ¿Ya? Más ha venido estudios analíticos. Inclusive más ha venido estudios de cohorte. Más ha venido preguntas de examen de cohorte. Y la pregunta en casos y controles ha sido simplemente la misma. Siempre, casi siempre en las preguntas que vienen de casos y controles, el enunciado es una enfermedad, digo, hubo un brote de enfermedad transmitida por alimentos y empiezan a escribir una historia. Y la respuesta al final es casos y controles. Cuando veamos, cuando estemos en la siguiente fase con nosotros, cuando resolvamos las preguntas, ahí nos vamos a dar cuenta que todas las preguntas son igualitas, ¿ya? Con respecto a casos y controles. Corte, en cambio, hay alta variedad en las preguntas. Entonces, pero siempre hay un factor siempre común, que ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a esta parte, ¿ya? Y entonces, estas son las primeras clasificaciones, en primer lugar. Ahora veamos lo siguiente. Entonces, utilizando esta clasificación de atrás, vamos a empezar con los estudios observacionales, ¿ya? Empecemos con los estudios observacionales. Recuerdan, los estudios observacionales, lo único que hace el investigador, digo, es describir lo que ocurre. Nada más. Lo único que hace es describir lo que ocurre. Ahora, veamos los estudios descriptivos. ¿Recuerdan los estudios descriptivos? Lo único que vamos a hacer es describir un grupo de sujetos. Y entonces aquí tenemos los estudios transversales y los estudios ecológicos, ¿ya? En primer lugar, voy a explicar los estudios transversales. En los estudios transversales, una característica es la siguiente, que no hay línea temporal. O sea, mido causa y efecto en el mismo momento. Lo traduzco, mido la exposición y la enfermedad en el mismo momento. No hay secuencia temporal. No sé si primero fue la enfermedad o el evento o el evento que pienso que es la causa. No puedo saber eso. ¿Ya? Entonces, estudio ambas variables en el mismo momento de tiempo. Y aquí la unidad de observación es el individuo. O sea, voy a recopilar la información de cada sujeto, ¿no? La información de los sujetos. Un sujeto, ¿qué datos puede tener? Su nombre, su edad, sexo, profesión, grupo sanguíneo. Esas son variables de un sujeto. Es lo que voy a medir. Si tiene determinada enfermedad, esas son condiciones de un sujeto, ¿ya? Ejemplos de estudios transversales. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Por ejemplo, o tipos de estudios transversales. Tenemos el reporte de caso, ¿ya? Seguramente por ahí habrán visto artículos de reporte de caso. Aquí lo que reportamos es un paciente, voy a poner uno, ¿ya? Un paciente. Este caso, lo que vamos a hacer es detallar sus características de este paciente. Debe ser un caso muy singular para representarlo, ¿no? Sus características, ¿no? Características, ¿no? De repente es el primer caso de una enfermedad, o de repente es un caso muy raro que en el país no hay. Por ejemplo, imagínense que ustedes detectan un caso de polio en su práctica clínica, ¿no? No es algo común. Entonces, pues, reporte de caso de polio en el Perú, ¿no? Entonces, esperemos que no ocurra eso, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Eso podría ser. En cambio, serie de casos sí es un conjunto de pacientes, y de repente ahí viene la duda. Entonces ustedes dicen, serie de casos, entonces, ¿con cuántos pacientes debo tener para que sea una serie de casos? Entonces, no hay una cantidad exacta, no hay una cantidad exacta. Algunos dicen que es entre 2 a 10, pero tampoco no vas a hacer una serie de casos con 50 pacientes, ¿no? Ya no sería un estudio de serie de casos. Entonces, un grupo pequeño de pacientes que comparten características comunes. Características comunes.
¿Ya? Esos son la serie de casos, ¿ya? Un conjunto de pacientes que tienen características que los vuelve agrupables, ¿ya? Eso, de repente ustedes cuando hagan la residencia van a presentar una serie de casos, es algo muy común, presenten para un congreso, pueden presentarlo. Otro estudio que aquí no le he puesto, pero aquí lo voy a poner, que no lo puse, se nos pasó, son los estudios de prevalencia. Y es lo que vamos a ver con, con mayor cantidad, los estudios de prevalencia, ¿ya? En primer lugar tenemos serie de casos. Digo, reporte de casos, serie de casos y tercer estudio, prevalencia, los estudios de prevalencia. Los estudios de prevalencia, y aquí básicamente eso, las características se basan en este tipo de estudio, ya estudio de prevalencia, que permiten calcular la prevalencia. La vez pasada ya les expliqué que es prevalencia, es una proporción, es la relación, el cociente entre los casos sobre la población total. Eso es la prevalencia, los casos sobre la población total. Por extensión, puedo utilizar la prevalencia para enfermedades y para exposiciones. Por ejemplo, la prevalencia de sedentarismo es el 2%. Eso significa que de 100 personas, si es el 2%, dos son sedentarias, por ejemplo. O para enfermedades es más fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, la prevalencia de diabetes es 7%, significa que de 100 personas, 7 tienen diabetes. ¿Ya? Entonces, los estudios de prevalencia nos dan información de proporción, ¿no? La proporción. Proporción. La vez pasada también les expliqué que nos indica la magnitud, ¿no? La magnitud de la enfermedad. ¿Qué tantas personas están afectadas por la enfermedad, ¿no? Les dibujé barritas todavía para que entiendan qué tanto de la población está afectada. Permite estudiar varias enfermedades y factores de riesgo a la vez, los que les acabo de mencionar. Puede estudiar tanto enfermedades con factores de riesgo a la vez. Existe un tipo de estudio transversal que también se llama correlacional transversal, o transversal analítico también se le llama. Otro nombre también le llaman transversal analítico. Transversal analítico. ¿Y qué tipo de estudio es este? Seguramente por ahí, y ahorita les voy a enseñar, estudios en el cual son estudios transversales, pero calculan medidas de asociación. No deberíamos medir medidas de asociación, por ejemplo, odds ratio no deberíamos medir aquí, pero se hace comparaciones entre las variables. Estas asociaciones no son causales, no tienen mucha importancia, pero se suelen presentar para determinar si existen diferencias entre determinados grupos. Yo les voy a enseñar ahorita, aquí he traído algunos estudios para que lo vean. ¿Qué más? ¿Qué ventajas tiene? Requieren poco tiempo, son rápidos, por eso seguramente en pregrado lo hemos hecho y ahora que van a ser residentados seguramente lo van a hacer. Sencillito. Y son baratos, no necesito dinero, lo único es recopilar la información, o sea, no mucho dinero, ¿no? De todas maneras voy a necesitar recursos. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Estos rojitos son las desventajas, ¿ya? No nos indican una secuencia temporal. O sea, no sabemos si lo que ocurrió antes y qué ocurrió después. Y hay un ejemplo que siempre doy y lo voy a volver a repetir porque es el más sencillo, más fácil de entender. Es con respecto a esto. Imagínense que ustedes recopilan los datos en esta ficha este cuadradito, este rectángulo. Imagínense que esta es su ficha de recopilación de datos, ¿no? Y que están estudiando, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, ¿no? Alguno de ustedes seguramente quiere ser cardiólogo, ¿no? Entonces, una de sus preguntas es esta, ¿no? ¿Usted es sedentario? Sí, no, ¿no? Entonces va a marcar sí, no. Otra pregunta por ahí, una de las tantas preguntas es esta, ¿no? ¿Usted sufrió infarto de miocardio? Sí, no, ¿ya? Entonces, imagínense que un sujeto, si es sedentario, marcó sí, y sí sufrió un infarto, ¿ya? Entonces, recopilaron la información ustedes. Después de un año, ustedes revisan esa fichita, imagínense, pasó un tiempo, revisaron esa fichita, ya la persona, ¿dónde estará? Pero tienen ustedes la ficha. Entonces, ustedes ven esta ficha y ustedes se preguntan, ¿qué fue primero, el sedentarismo o el infarto? Uno puede decir, ah, bueno, era sedentario, por eso se le dio un infarto, pero pudo haber ocurrido lo contrario. Le dio el infarto, ahora tiene insuficiencia cardíaca congestiva, por lo tanto ahora es sedentario. Entonces, no sé qué fue antes y qué fue después. No puedo saber con certeza, no puedo saberlo. Por eso no sé, no permito tener una secuencia temporal. No sé qué fue antes y después. No sé qué fue antes y después. Y como no tengo secuencia temporal, entonces peor, pues no puedo determinar causalidad. Ya les expliqué qué es causalidad. Entonces, no sé qué fue antes y después. Existe una posibilidad de sesgos también. Ahora, es dificultoso realizar un estudio con enfermedades raras y de corta duración, sobre todo los estudios de prevalencia, ¿ya? Sobre todo los estudios de prevalencia. Estudios de prevalencia. Entonces, esas son las características básicas que deben recordar de un estudio transversal, ¿ya? De estudios transversales. Y ahorita, vamos a ver, voy a dejar de compartir esto un ratito y les voy a compartir unos estudios que he traído. A ver, este. Primero vamos a ver un reporte de caso, ¿ya? Compartir para los que están en su casa y los que están viendo este video. A ver, espero que lo estén viendo. Y ahora sí, ya vi que lo están viendo. Voy a maximizar ese botoncito de agrandar. Es que un ratito. Ahí, aquí está.
Ya, por ejemplo, este es un reporte de caso. En el New England, bueno, el New England Journal, ¿no? Bueno, aquí está traducido para que no nos hagamos bolas. Primer caso del nuevo coronavirus 2019 en Estados Unidos, ¿eh? Es algo muy saltante, ¿no? Nunca hubo, en Estados Unidos, bueno, en esa oportunidad no hubo ningún caso de coronavirus, entonces aquí colocan, ¿no? Bueno, mencionan que hubo en China, se informó un grupo de pacientes, las autoridades, y aquí está el caso, reporte de un caso. El 19 de enero, un hombre de 35 años se presentó a la clínica de atención de urgencias en Washington. Al ingresar, el paciente se puso una mascarilla en sala de espera. Después de 20 minutos, lo llevaron a una sala de examen, ¿no? Ahí reveló que en plena pandemia se fue a Wuhan, China, a visitar a su familia, ¿no? El paciente afirmó que había visto la alerta sanitaria, por eso fue al hospital, ¿no? Entonces tenía antecedentes de enfermedades, por ejemplo, tenía hipertrigliceridemia, pero no era fumador. Le tomaron un examen, ven, aquí están describiendo una radiografía, el cual se ve normal, no hay ningún problema. Y aquí empiezan a narrar todo su historia, y aquí mencionan cuáles son las características de su patología, de este paciente, el primer paciente en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, aquí, el primer día el día en que regresó de China, el primer día trabajó, pero ya tenía molestias, tenía tos. Después empezó a presentar fiebre, bueno, aquí dice fiebre subjetiva, seguramente sintió calentura, pero recién cuando llegó a urgencias, el cuarto día, midieron y ya tenía una temperatura alta, ¿no? Y aquí vemos cómo han estado describiendo cómo evolucionó la enfermedad de este sujeto, ¿no? Precio tos, rinorrea, fatiga, náuseas, diarrea, ¿no? Entonces, básicamente, lo que ya más adelante, esto es enero, ya seguramente cuando llegó COVID a Perú, si recuerdan, ahí seguramente ya había varios artículos donde mencionaban cuál era la historia natural de esta enfermedad. Entonces, este estudio ha permitido, uno de los primeros estudios en el cual describió cómo evoluciona la enfermedad, ¿no? En este caso, un caso en Estados Unidos. ¿Y qué más mencionan acá? ¿No? El paciente recibió tratamiento, dice, le dieron ibuprofeno, ¿qué más le dieron? Paracetamol, no dice nada de ivermectina por acá, tal vez colchicina, ¿qué le daban en esa época? Le daban antimaláricos que había en esa época también, ¿no? Y por aquí ya mencionan de que ya aumenta la opacidad al día 9 de la enfermedad. Ya, delante su pulmón, al inicio su pulmón era negrito, ahora está todo ya un poquito opaco, ¿no? Y eso es lo que mencionan, ¿no? Y aquí describen un caso, un caso nuevo, ¿no? Entonces, este sería motivo de explicar un reporte de casos. Entonces, voy a dejar de compartir y ahora le voy a mostrar otro casito. A ver, el de acá, algo rápido nomás. Esto es para los que quieren ser radiólogos, algunos quieren ser radiólogos. Seguramente por ahí el radiólogo. Ya, este es del Radiology, del 30 de enero, ¿no? Imágenes por tomografía computarizada de neumonía por nuevo coronavirus, ¿no? En el 2019. Esto se publicó el 31 de enero. Y aquí mencionan que fue una mujer de 33 años que trabajaba en Wuhan, China, ¿no? Ingresó con fiebre, temperatura, y aquí muestran cuáles las imágenes que mostraron este paciente, ¿no? Eso también habrá servido como parte de cómo iban más adelante a explicar cuáles son los hallazgos que vamos a obtener con las imágenes radiográficas, ¿no? En este caso, una tomografía, ¿no? De 36 años, se muestra imagen de múltiples opacidades en vidrio esmerilado en ambos pulmones, ¿no? Este es un caso especial también, un caso nuevo, el cual sí justifica realizar un reporte de caso. Ahora vamos a ver estudio de serie de casos. Bueno, he traído varios de COVID, interesante. Aquí ahora los voy a compartir a ustedes, algo rápido también. Aquí vemos, a ver, está compartiendo a sus compañeros ahorita. Características clínicas y terapéuticas para 4 casos con COVID, bueno, el nuevo coronavirus, aquí mencionan, ¿no? Ni siquiera se llamaba COVID, creo. El nuevo coronavirus lo llamaban por acá. Fue un estudio retrospectivo de 4 pacientes que ingresaron a China, ¿no? En Shanghái, China. Caso nuevo. Aquí están los 4 casos. Son 4 casos que tienen una característica común, que tienen el nuevo coronavirus. Entonces empiezan a escribir algunas características, algo que es una enfermedad nueva, nadie sabía, entonces empezaron a escribirlo. Edad, 22 años, la mayoría adulta, y si se han dado cuenta, la mayoría eran sexo masculino, la mayoría venían de Wuhan, y aquí la sintomatología también. Y más o menos nos está dando indicios de cómo sería la sintomatología, pero estos son estudios preliminares. Necesitaríamos más estudios para determinar cuál es la sintomatología de esta enfermedad, pero básicamente es la sintomatología que ahorita ya lo estudian, ¿no? Ya pasó ya 2 años, casi 3 años, y ya son la sintomatología que lo leemos, ¿no? Y aquí lo que hacemos es escribir una patología y con respecto a su sintomatología. A ver qué más tengo por acá. Acá tengo otra también, algo rápido, a ver. Uno de Lambayek. Ah, ya, pero este es otro, esto quiero que se note. Hace un ratito hemos visto ya serie de casos, pero este es otro estudio ya. Ahora un ratito está cargando para voy a volver a compartirlo para que los chicos que están viendo remoto también lo vean. Está cargando, dice. Mientras que va cargando, voy a maximizar. Ya, pero este es un estudio en pacientes con alta clínica o SARS hospitalizados en Lambayek.
¿ya? Son estudios de Lambayeque. Es un estudio en Lambayeque. Entonces, aquí dice, ¿cuál es el objetivo? Describir, según género, las características, describir las características de los pacientes. Lo único que hacemos es describir las pacientes que salieron de alta, post-COVID, en salud. Lo único que hacemos es describir. ¿Qué estudio? Es un estudio descriptivo, y aquí menciono, estudio observacional, retrospectivo, o sea, vamos al pasado, vamos a recopilar, seguramente han utilizado historias clínicas, y descriptivos, ¿no? Una muestra de COVID. Y aquí, este ya no es un estudio de serie de casos. Aquí estudiaron a cuántos sujetos, a 329 pacientes. Esto ya no es serie de casos, este ya es un estudio de prevalencia. Y aquí lo que quiero que vean acá son los datos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia del sexo masculino? 70%, o sea, eran hombres, ¿no? Sexo masculino. Comorbilidades, la mayoría eran hipertensos, diabetes. Si se han dado cuenta, estos son proporciones, son porcentajes, son probabilidades, por último, transformándolo, ¿no? La clase pasada que vimos. Entonces, este es un estudio de prevalencia. Nos dan tanto la enfermedad como las exposiciones, como sexo, edad, comorbilidades, de dónde viene, los signos y síntomas también. Entonces, este es un estudio de prevalencia, ¿ya? Entonces, si encuentran un estudio así, este es un estudio de prevalencia. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar de compartir, y por acá creo que tengo uno más, creo más, a ver, para ver. El de acá, vamos a ver el de acá. Este es un estudio de prevalencia, ya el mismo título lo dice. Que va cargando para los chicos que están remoto. Este es un estudio de prevalencia de hipertensión arterial, diabetes, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad coronaria y obesidad en una población de comas e independencia, o sea, en el norte de Lima. ¿Ya? Entonces, este es un estudio de prevalencia. Aquí lo que querían conocer es la prevalencia de hipertensión arterial. Fue un estudio transversal con muestreo accidental de una población del cono norte de Lima. Resultados. La prevalencia de sobrepeso fue 46%. 46%, altísimo. Obesidad, 20%. Entre obesidad y sobrepeso ya es casi 60%, más de 60%. Entonces ya van a saber qué enfermedades van a atender cuando sean especialistas, ¿no? Entonces eso también a algunos les va a ayudar a elegir qué enfermedad, qué especialidad van a estudiar, ¿no? Si se han dado cuenta, a lo que vamos. Hipertensión arterial, 12%. Diabetes mellitus, 25. ¿Cuánto? 25%. Enfermedad renal crónica, 1%. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces uno dice, bueno, ya, este estudio, eso significa que en el Perú ocurre esto. No, no, no hay que pensar eso. Este estudio fue realizado solamente en el norte de Lima. Eso significa que estos resultados solamente son extrapolables al norte de Lima. Obviamente nos da una idea cómo está el país, nos da una idea, pero solamente este estudio solamente se puede extrapolar al norte de Lima, porque esa fue su población de estudio. Por si acaso, ¿ya? Eso también tienen que notar. ¿De dónde viene el estudio? ¿Dónde lo voy a extrapolar? Algo que se le llama la validez externa. Validez externa es a dónde lo voy a extrapolar este estudio. Si mi población fue el norte de Lima, esto solamente aplica al norte de Lima. Si mi estudio lo hice solamente en un hospital, bueno, esto aplicará a mi hospital. A menos que en la metodología explique que este hospital es referencial, es importante, ya se verán la forma cómo se justifica. Pero este es un estudio, ¿ves? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay acá? Ve, aquí también nos dan las proporciones, la edad, el grado de instrucción, son condiciones, estoy describiendo nada más eso. Ahora, aquí hay algo importante, lo que les mencioné, el estudio transversal analítico, les mencioné hace un rato, ¿no? Analítico transversal. Si se han dado cuenta, a pesar que es un estudio transversal, que no sé qué fue antes o después, a pesar de eso han calculado el odds ratio. Han calculado el odds ratio, una medida de asociación de estudios, casos y controles. Pero sí se puede calcular, sí se puede, pero no tiene el mismo valor que un estudio, casos y controles, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, como les digo, no tengo la certeza que fue antes y que fue después, ¿ya? Entonces, pero igual es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí, este valor no es significativo. ¿Y por qué no es significativo? La clase pasada también les expliqué en estadística. Porque contiene el valor, la unidad. Si el intervalo de confianza contiene la unidad, este valor de odds ratio no es significativo. En cambio, el de acá sí es significativo. O sea, la diabetes está asociada con el IMC, en este estudio transversal, con sus limitaciones que ya les dije. Los demás no son ni significativos. Lo único significativo es este, con sus limitaciones, ¿no? Y entonces aquí hemos visto esos estudios. Ahora vamos a ver, vamos a compartir, volvamos a nuestra diapositiva, que va cargando para sus compañeros que están, y remoto ya cargó. Ahora vamos a ver los estudios ecológicos, ¿ya? Estudios ecológicos. Los estudios ecológicos son considerados como estudios transversales también. Son considerados estudios transversales. En el cual tiene la misma lógica. Tanto causa y efecto lo voy a medir en un momento de tiempo. ¿Ya? Tanto causa y efecto lo vamos a medir en un determinado momento de tiempo. Pero aquí la unidad de observación es grupo de individuos, no personas, sino conjunto de personas. Aquí la unidad de análisis, y esto es importante porque para que puedan responder las preguntas,
es que la unidad de análisis es un conjunto de personas. ¿Y qué es un conjunto de personas? Por ejemplo, un distrito. En un distrito hay personas, ¿sí o no? Un país, una provincia, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a estudiar no son personas, sino países, provincias, hospitales. Entonces, aquí vamos a estudiar eso. Y lo que vamos a medir son las variables o las características de este distrito. Por ejemplo, un distrito, ¿qué variable tendría? Por ejemplo, limpieza, o de repente infecciones, tasa de infecciones en ese distrito, mortalidad en el distrito, son son cualidades que corresponden a un conjunto de personas. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios de utilizar un estudio ecológico? Se usa base de datos poblacionales, ¿ya? Entonces, son fáciles de realizar, ¿por qué? Porque utilizo base de datos poblacionales. Uno busca en Internet, ahorita felizmente las instituciones poco a poco están publicando repositorios de base de datos de información que ellos tienen, y con eso ustedes pueden descargar y realizar estudios de tipo ecológico. Obviamente considerando que el sujeto, la unidad de análisis son los distritos. Son útiles para evaluar intervenciones poblacionales también, ¿no? Muy útiles en salud pública. Pueden identificar efectos no detectados a nivel individual. Hay muchas veces que hay algunos resultados que no lo detectamos a nivel sujeto, pero a nivel población sí podemos determinar. Y son baratos y fáciles de realizar también, ¿no? Descargan la base de datos del INEI, analizan y hacen su publicación. Hay varios estudios así, con tipo de estudio ecológico, que son sencillos. ¿Cuál es el problema? El problema es cometer la falacia ecológica. La falacia ecológica. ¿Y qué es eso? Seguramente lo han escuchado, la falacia ecológica. Se refiere a que no es correcto extrapolar a nivel individual los resultados de un estudio a nivel población. Ya, primero lo voy a escribir y voy a dar un ejemplo, ¿ya? No es correcto, no es correcto extrapolar resultados de la población a un individuo, ¿ya? Eso es, ¿ya? Entonces, ¿cuándo cometemos una falacia ecológica? Por ejemplo, hay varios estudios que dicen que tienen este resultado. Aquellos países cuya población es pobre tienen mayor tasa de mortalidad infantil. ¿Se entiende? No es lógico. Mayor pobreza, mayor tasa de mortalidad infantil. Países, la unidad de análisis son países. Tasa, mortalidad infantil. Eso puedo concluir. Entonces, puedo concluir que es un país pobre va a tener una tasa de mortalidad alta. Puedo concluir eso. Pero no puedo concluir, este sujeto es pobre, por lo tanto su hijo se va a morir. Eso no puedo concluir, porque eso sería una falacia ecológica. No puedo extrapolar algo a nivel país, a nivel sujeto. Otro ejemplo, otro estudio. Un estudio encontró que aquellos países que tienen alta tasa de cáncer de mama son aquellos países que tienen alta tasa de obesidad. ¿Ya? Imagínense, eso es otro estudio. Aquellos países que tienen alta tasa de cáncer de mama tienen alta tasa de obesidad. Eso no significa que una señora obesa va a tener cáncer de mama. Eso sería una falacia ecológica. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere una falacia ecológica. Ahora, no comprueban hipótesis, tampoco no se sabe si la exposición precede a la enfermedad, ¿no? Como todo estudio transversal o descriptivo. Ahora, aquí les he puesto dos ejemplos, ahorita les voy a enseñar un estudio ecológico bonito, pero aquí en sus diapositivas aquí hay primero veamos un estudio descriptivo, ¿no? Esclerosis sistémica sin esclerodermia en pacientes mexicanos, serie de casos, aquí un ejemplo de serie de casos, ¿no? Se estudiaron a 10 pacientes con esta enfermedad, 10 pacientes que comparten esta enfermedad, y aquí describen sus características, ¿no? La edad. Por ejemplo, con estas características me dan a entender que esta es una enfermedad de personas mayores, ¿no? O adultos y adultos mayores, ¿no? Y es una enfermedad que afecta más a las mujeres, ¿ven? Con esta información ya me están dando bastantes datos, ¿no? Y que afectan varios sistemas, ¿no? Siendo las más frecuentes esofágica, el fenómeno del Raynaud también, ¿ven? Entonces, con esta serie de casos nos dan información que más adelante también nos puede servir para otros estudios que querramos realizar. Y esto es parte de cuando ustedes leen un libro, ¿no ves? Ya alguna vez les he dicho, cuando leen un libro, ven la enfermedad, ¿no? Enfermedad, epidemiología y clínica. ¿De dónde han sacado la clínica? No es porque al doctor que escribió el libro se le ocurrió, ¿no? Se basó en estos estudios, ¿no? Entonces aquí más o menos nos están explicándonos la clínica. Ya, este es un estudio de serie de casos. A ver, ¿qué más hay acá? Este es un ejemplo de un estudio ecológico, ¿ya? Tuberculosis y hacinamiento carcelario desde la perspectiva de las inequidades sociales en Colombia, 2018.
El objetivo fue estimar las condiciones de hacinamiento carcelario como inequidad en salud en población privada de la libertad que padece tuberculosis, ¿no? Entonces, aquí mencionaron que es un estudio ecológico a partir de datos del sistema de vigilancia en salud pública. Entonces, utilizaron una base de datos, ¿ve? Seguramente buscaron en internet o de repente alguien le dio de ese sistema de vigilancia y analizaron esos datos. Y analizaron, no analizaron personas, lo que analizaron fueron, por ejemplo, penales. Un penal, el penal 1, el penal 2, el penal 3. Dos, penal, ¿no? Donde están las personas recluidas, ¿no? Entonces asociaron variables. Ahora, aquí les he traído uno más bonito, todavía más bonito que este. Lo voy a dejar de compartir. Aquí está. Ahora lo voy a compartir de nuevo con todos primero. Mientras que va cargando, lo voy a... Ya, este es un estudio, bueno, Índice de Desarrollo Humano y la tasa de letalidad por COVID, estudio ecológico en América. ¿Ya? Entonces es un estudio ecológico, también, bueno, relacionado a COVID. En mi búsqueda, hice mi búsqueda de estudios y me salieron puro COVID. Los de adelante, las que voy a mostrar a continuación ya no van a ser COVID, creo. Esta es la última. Entonces aquí, ¿qué mencionaron? Se desarrolló un estudio observacional ecológico, ¿ve? Es un estudio observacional, lo único que voy a describir lo que ocurrió, de tipo ecológico, utilizando métricas de COVID de países de Latinoamérica, ¿ven? Aquí la unidad de análisis no son personas, son países. La variable de desenlace fue la letalidad por COVID, y las variables exposición, o sea, esta que fue, esta fue la variable dependiente, decían, o sea, la consecuencia. Mientras que las variables independientes, o sea, las causas, fueron el índice de desarrollo humano, el índice de Gini, la esperanza de vida, años de escolaridad y otras variables más. El PIB per cápita. Entonces, realizaron un estudio recopilando, ¿ves? Utilizaron, bueno, ¿qué más? Evaluaron 24 países de América Latina. No evaluaron personas, evaluaron países, ¿ves? Nótese, países, ¿ya? Y midieron varias características. Y bueno, y aquí vemos los gráficos, ¿ve? Aquí tengo dos variables cuantitativas. Cuanti con cuanti es una correlación, tengo que utilizar una medida de correlación, sea Pearson o Spearman, dependiendo, ¿no? Y aquí estamos correlación entre índice de desarrollo humano y tasa de letalidad. ¿Ven aquí? Letalidad a la izquierda, índice de desarrollo humano acá abajo, ¿no? Acá abajo. Y se han dado cuenta, hay una relación inversamente proporcional, a pesar de que no es significativa, no se ve una tendencia muy marcada, pero nos da esa idea, ¿no? Eso significa que aquellos países que tenían índices de desarrollo más bajo tenían alta letalidad por COVID, ¿no? Y vean a Perú, ¿no? Bien arriba, ¿no? Significa que una alta letalidad, ¿no? Perú nos afectó terriblemente. Gini también, que es un índice también que ve desarrollo y pobreza sobre todo, y letalidad también, ¿no? Bueno, la idea era de que se den cuenta de que aquí la unidad de análisis no son personas, son grupos de personas, países, ¿no? Perú, México, Ecuador, Bolivia. Ya, eso pónganselo en mente, ¿ya? Porque cuando resolvamos preguntas, eso es lo primero que deben notar.